Vicente tiene reconocida una discapacidad del 100%. No ha sido suficiente para la Generalitat Valenciana, que desde el 1 de febrero le obliga a pagar un 40% de los medicamentos que necesita. Esta es la de Vicente. A María José, su madre y cuidadora a las 24 horas, no le salen las cuentas. Ni sabe de dónde sacará los más de 500 euros mensuales que antes le cubría la Seguridad Social. Es lo que yo único pido, vivir un poco dignamente y poder terminar la vida que le quede a mi hijo digno. Regina, campeón. Viven con angustia esta situación. Ahora cada mes tendrá que decidir entre pagar la hipoteca o las necesidades de su hijo. Cualquier día me están echando a la calle a mí de mi casa. Aún dicen que si hay desahucios, normal, nos están poniendo la cuerda al cuello. Así se encuentran también los padres de Aida. Su hija tiene un grado de minusvalía del 96%, pero la Consellería de Sanidad también le ha quitado la cartilla de pensionista. Cuando la farmacéutica le dijo a Teresa que tenía que pagar los medicamentos, no se lo podía creer. Si yo cobro una pensión de 547 euros, pues ahora me supone gastarme unos 700. Entonces no me llega. Con su padre en el paro y Teresa dedicada todo el día a su hija, en esta familia no saben si el mes que viene tendrán para pagar los medicamentos. Puede que llegue un día en que vaya a la farmacia y no pueda pagar los pañales porque tendré que darle de comer primero. Una carga económica más para unas familias afectadas ya por los recortes en la ley de dependencia.